vamos a empezar entonces. Entonces tenemos un invitado especial, a Christophe Rico, que viene desde Jerusalén. Él es el director de Polis. Obviamente, pues, al estar en Jerusalén, pues, ha investigado bastante, por eso hoy va a hablar sobre el árbol de la vida. Entonces, muy bien. Ya está. No hace falta, está grabando. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos por haber venido hoy. Entonces vamos a hablar hoy del leño de vida y dentro de poco explicaré por qué prefiero hablar del leño de vida más que del árbol de la vida. Entonces, la primera cosa que quería decir es unas palabras sobre la Biblia. Muchas veces tenemos un poquito miedo de la Biblia o un poco de respeto, o nos parece que es un libro difícil, o lo empezamos a leer y no sabemos cómo leerlo o cómo entenderlo. Hay un pasaje del Apocalipsis donde se ve que hay un cordero degollado, pero que está vivo. Y hay un libro que tiene siete cerrojos, los 7 cerrojos de un libro. Y nadie consigue abrir ese libro, salvo el cordero degollado. Entonces el libro es la Biblia y el cordero degollado es Cristo. Es decir, que toda la Biblia habla de Cristo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, toda la Biblia habla de Cristo. Entonces, seguimos. Entonces, en el caso de la Biblia, lo que es muy importante es saber cuáles son las claves para poder leer la Biblia. Ese pasaje del Apocalipsis es muy importante porque muestra cómo solamente Cristo es capaz de interpretar la Biblia. O sea, la Biblia hay dos cosas. Por una parte, toda la Biblia se cumple en Cristo, y por otra parte, solo Cristo puede explicar la Biblia, que es lo que vemos también, por ejemplo, en el pasaje de los peregrinos de Emaús, donde los peregrinos de Emaús se encuentran con un viajero misterioso que les explica en todas las escrituras lo que estaba escrito sobre él, sobre Cristo, porque es Cristo mismo que les está hablando. Entonces vemos cómo, en el caso de la Biblia, por una parte, toda la Biblia anuncia a Cristo y por otra parte es Cristo el único que puede realmente interpretar la Biblia. Entonces, cuando se estudia la Biblia, cuando se lee la Biblia con esa perspectiva, es mucho más fácil y empieza a ser muy interesante. A propósito de el leño de vida o el árbol de la vida, quería decir que es como, de algún modo, como uno de esos 7 cerrojos del libro del Apocalipsis. Es decir, es una de las claves que permiten entender toda la Biblia. Porque en toda la Biblia se nos habla del árbol de vida o del leño de vida. Se puede decir que la Biblia empieza en sus primerísimas páginas con el leño de vida y la Biblia acaba con el leño de vida. Pero lógicamente no del mismo modo. Es decir, si uno quiere entender perfectamente lo que es el leño de vida, pues tiene que leer toda la Biblia. Y entonces ya en la última página del Apocalipsis, ahí aparece de nuevo el leño de vida y se nos da la interpretación certera y completa de lo que es el leño de vida. Bien, sabéis que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y se compone de, o sea, la Biblia hebrea se compone de 3 partes. Primero tenemos el Pentateuco, que también se llama la ley o la Torá en hebreo, es decir, los 5 primeros libros, empieza con el Génesis, en hebreo Bereshit, ahí lo tenéis escrito, Bereshit es en el comienzo, en el inicio, es el nombre del libro del Génesis en hebreo. Luego tenemos una segunda gran parte, que son lo que nosotros llamamos los libros históricos y profetas, en hebreo Neviim, profetas, que es toda la parte de los libros históricos y de los profetas. Y entonces empieza con el libro de Josué
Yehoshua en hebreo. Y esa es la segunda parte. Y luego tenemos los escritos sapienciales, que en hebreo se llaman ktubim, o escritos, que empieza con los salmos, Teilim. Entonces vamos a mostrar hoy que tanto al inicio del Pentateuco, como al inicio de los libros históricos y de los profetas, como al inicio de los escritos sapienciales, se nos habla del árbol de vida. Porque el árbol de vida aparece al inicio de cada uno de los puntos de bisagra, si se quiere decir de algún modo, cada uno de los puntos que son principios de grandes partes de la Biblia. Bueno, la Biblia hebrea fue traducida al griego ya antes de Cristo, entre el siglo III y el siglo I antes de Cristo, y entonces ahí se hace una división un poquito distinta, que es primero el Pentateuco, luego los libros históricos, que empieza con Josué, los libros sapienciales, que empiezan con los Salmos, y los profetas, que empieza con Isaías. En el Nuevo Testamento tenemos tres grandes partes: los Evangelios y los Hechos, las epístolas, que empieza con la epístola a los Romanos, y el Apocalipsis. Hoy yo no podré explicar cómo en cada una de estas articulaciones se habla del árbol de vida. Sería muy largo. En vez de hablar 1 hora y 15 minutos, que es lo que pienso hacer, tendría que hablar pues 3 horas, y no tenemos ese tiempo. Pero os puedo asegurar que el árbol de vida está al inicio de cada uno de esos libros. Bien, entonces vamos a empezar hablando del Génesis y vamos a adentrarnos en el relato del árbol de la vida. Sabéis que las primeras páginas de la Biblia son extremadamente reveladoras, porque ahí se nos dice al principio todo lo importante y todo lo que es clave para nuestra vida de cristianos y de creyentes. No había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, en hebreo Gan Beaeden, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Tenemos desde el principio del relato, de este relato, tres elementos fundamentales. Por una parte, el leño. ¿Y por qué le llamo el leño y no árbol? Porque la palabra que se emplea en hebreo es la palabra aetz, que puede significar o leño o árbol. Pero lo que ha pasado es que tanto los 70 como la Vulgata de San Jerónimo, o sea, tanto la traducción griega de la Biblia como la traducción latina de la Biblia, que son las dos traducciones que han tenido una influencia considerable en todo el cristianismo, la traducción griega en todo el mundo griego, que era muy importante en la antigüedad, y la traducción latina en todo Occidente, porque durante siglos y siglos se ha leído la Biblia en latín. En esas dos traducciones hay como una tendencia siempre a traducir la misma palabra del hebreo por la misma palabra del griego, o la misma palabra del hebreo por la misma palabra del latín. Entonces, la palabra etz se ha traducido sistemáticamente por xylon, que significa leño, ya se trate de un árbol vivo o de la madera. Y en latín se ha traducido por lignum, que es la palabra que ha dado leño en español. Entonces, ya se trate de un árbol vivo o de un árbol muerto, de la madera. Entonces, esto es muy importante, porque anticipo que la clave del árbol de vida es Cristo. ¿Quién es el árbol de vida? La cruz. El árbol de vida se cumple en la cruz. ¿Cuál es el árbol que da la vida? La cruz. ¿Quién nos da la vida? ¿De dónde sacamos nosotros la vida como cristianos? De la cruz. Lo más importante del cristianismo es la cruz. La gente que no entiende la cruz no entiende el cristianismo. Siempre hay una etapa en el desarrollo de la vida de un cristiano en que de repente acabamos por entender lo que es la cruz.
Y mientras no lo hayamos entendido, no hemos entendido el cristianismo. Es clave. Entonces, el leño de vida, eso permite entender, pues, lignum vitae, leño de vida, lignum crucis, leño de la cruz. Y ahí hay un paralelismo muy fuerte. Y ese paralelismo lo da el mismo texto bíblico. Entonces, por una parte tenemos el leño, por otra parte tenemos agua que sale del centro del paraíso, que sale de donde está el leño, que es un agua que riega toda la tierra, y por otra parte está la idea de que este leño nos da la vida. Y como en trasfondo hay un cuarto elemento que es la tierra. Por ahora, estos tres elementos, y vamos a seguir con el relato bíblico. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de leños, en griego xyla, en latín liña, deleitosos a la vista y buenos para comer, y el leño de la vida en medio del jardín. Entonces, no os asustéis cuando veis esos signos en hebreo, los leeré siempre y los traduciré. Betoch Agán, en medio del jardín. Entonces, el leño de vida es el que está en medio del jardín. ¿Qué es lo que hay en el centro del paraíso, donde estaban Adán y Eva? Pues está el leño de la vida. Es lo que está en el centro, lo más importante del paraíso. Y el leño de la vida en medio del jardín, y el leño de la ciencia del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en 4 brazos. Entonces es muy interesante ver ese río que salía de medio del jardín, ese río que regaba el jardín y que salía, en griego se dice ekporeuetai, en la traducción de los 70. Y esta palabra es muy importante, porque es una palabra que no es la más frecuente para decir salir, y es una palabra que aparece siempre, o que aparece en otros lugares de la Biblia, en relación con el Espíritu Santo. Aquí hay que entender que en el relato bíblico del Jardín de Edén, nos están diciendo unas verdades como puños en un lenguaje de imágenes, en un lenguaje de metáforas. Y entonces hay que entender un poco que aquí se está hablando de cosas fundamentales, ¿no? El inicio, el Jardín de Edén, ya nos está hablando de la Santísima Trinidad. Está Dios Padre en el trasfondo, que lo vamos a ver después, cómo aparece Dios cuando se pasea por el jardín al caer la tarde. Está el leño de vida, que es Cristo, y está el río que sale de Edén y que riega todo el jardín, que es el Espíritu. Pasamos brevemente del principio de la Biblia, o sea, de las primerísimas páginas de la Biblia, a la última página de la Biblia. El Apocalipsis tiene 22 capítulos. Pasamos al último capítulo del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Y se nos habla de lo mismo. Luego me mostró el río de agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba, el mismo verbo, en una forma distinta, pero es el mismo verbo que hemos seguido antes, ekporeuomenon, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. Tenemos a Dios, el Dios Padre, tenemos al Cordero, Dios Hijo, y tenemos al Espíritu Santo, que es el río de agua de vida que brota. En medio de la plaza y del río, a una y otra margen, está el leño de vida, xylons does, que da fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. ¿Veis cómo el principio de la Biblia conecta con el final de la Biblia? El principio de la Biblia comienza con el leño de vida, el final de la Biblia nos habla del leño de vida. Seguimos con el relato del Génesis. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. ¿Veis cómo el trabajo existía desde siempre? El hombre fue creado para trabajar. Ya antes del pecado original, ya antes del primer pecado, ahí estaba el trabajo. ¿Para qué fue creado el hombre? Para que trabajase y cuidase el jardín de Edén. Y Dios impuso al hombre este mandamiento:
de cualquier leño del jardín puedes comer, mas del leño de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás. Tenemos pues dos árboles. Tenemos el árbol de vida, del cual brota la vida, del cual brota la vida eterna, y tenemos el árbol del mandamiento, cuya transgresión acarrea la muerte. El mandamiento en sí es un mandamiento de vida. El mandamiento nunca está para otra cosa que para dar la vida. Pero si se transgrede el mandamiento, sucede la muerte. Con lo cual, lo que nos ata a la vida es precisamente los mandamientos. Por eso hay que entender cómo en todo el judaísmo y luego en el cristianismo se insiste tanto en que la Torá, la ley, los mandamientos, el decálogo, es fuente de vida. El árbol de vida tiene que ver no solamente con la cruz, sino también tiene que ver con la ley que da la vida. Tiene que ver con el decálogo que da la vida. Tiene que ver con los mandamientos que dan la vida. La vida viene ¿de dónde? De cumplir los mandamientos y de asirse a la cruz. ¿Os acordáis que hemos visto al principio que había tres grandes partes en la Biblia hebrea? El Pentateuco, que empieza con el árbol de vida, los libros históricos y proféticos, que empiezan con el libro de Josué, y los libros sapienciales, que empiezan con los Salmos. Y la primera página del libro de los Salmos es el Salmo 1. Vamos a mirar lentamente ese Salmo 1 que conocéis todos, que todos conocemos muy bien, y que dice muchísimo en 6 versículos. Dichoso el hombre que no anduvo en el consejo de los impíos, ni se paró en el camino de los pecadores, ni se sentó en la reunión de los lisonjeros. Mas se complace en la ley de Yahvé. Su ley susurra día y noche. Será como un leño plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo el fruto y jamás se amustia su follaje. Todo lo que hace sale bien. No así los impíos, no así. Son como paja que se lleva el viento. Por eso, no resucitarán en el juicio los impíos, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos se pierde. Bien, aquí vemos cómo tenemos la primera cosa, es la ley de Yahvé. El justo es el que se complace en la ley de Yahvé. Su ley susurra día y noche. Hay comentadores que han explicado cómo pasamos de la ley de Yahvé a su ley. Y ahí hay como una ambigüedad del texto sagrado, que cuando hay una ambigüedad en el texto sagrado significa las dos cosas a la vez. Es la ley de Yahvé y es la ley del que lo susurra. La ley de Yahvé se transforma en su ley. O sea, los mandamientos no son para ser una cosa exterior, sino para que nos los apropiemos y de ellos saquemos la vida. De los mandamientos vivimos. No es como una imposición exterior, sino es lo que me da la vida. Uno podría decir, ¿por qué tengo que beber todos los días? Pues si no bebes, te mueres. ¿Por qué tengo que vivir los mandamientos? Si no los vives, te mueres. La ley de Yahvé se transforma en mi ley, en mi propia ley. Yo me hago ley de Yahvé. Y entonces seré como un leño plantado junto a corrientes de agua. Y veis cómo tenéis ahí la figura del leño que da la vida y las corrientes del agua. Entonces, ¿qué nos dice el Salmo 1? Nos dice que quien medita la palabra de Dios, la ley, quien medita sobre el leño de vida, esa persona se transforma en él mismo en leño de vida. Obtiene como Dios el conocimiento del bien y del mal. Volvamos al Salmo. Porque Yahvé conoce el camino de los justos, el bien, pero el camino de los impíos se pierde, el mal. ¿Quién conoce el camino de los justos y el camino injusto? ¿Quién es el que conoce el bien y el mal? Yahvé, es Dios. Aquí tenemos en el Salmo 1 tanto el árbol de la vida,
como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Los dos árboles principales del paraíso están aquí. Quien medita la palabra de Dios, quien medita sobre el leño de vida, se transforma él mismo en leño de vida, su ley medita día y noche, y obtiene como Dios el conocimiento del bien y del mal, pero no un conocimiento que obtiene en contra de Dios, sino lo obtiene con Dios, y estará así constantemente regado por el Espíritu, y siempre da fruto, mientras que los que no lo hacen son como tierra, como polvo que se lleva el viento. ¿Veis cómo la tierra está en un trasfondo y es un elemento que a veces aparece como negativo? Mientras que el árbol aparece siempre como un elemento positivo. Hemos visto que había tres grandes partes en la Biblia hebrea. El Pentateuco, los libros sapienciales al final y en medio los libros históricos y proféticos. ¿Y por qué empieza? ¿Por qué libro empieza los libros históricos y proféticos? Por el libro de Josué. ¿Sabéis que Josué fue el que entró en la tierra prometida? Moisés no entró en la tierra prometida, la vio desde lejos, desde el monte Nebo, que está en Jordania. Se puede ir hoy en día al monte Nebo, y desde ahí es verdad que es un lugar sobrecogedor, desde donde se ve todo el valle del Jordán. Entonces se ve toda la tierra de Canaán, todo Israel. Y Josué fue el que entró. Moisés no entró. Bien, tenemos que saber que Josué en hebreo se dice Yehoshua y en griego se dice Jesús. O sea, los que leían el libro de la Biblia en griego, pues leían Jesús cuando se hablaba de Josué y Jesús cuando se habla de Jesús en el Nuevo Testamento. Josué, aunque lo llamamos nosotros Josué, pero su nombre es Jesús. Entonces, Josué, hijo de Nun, el ayudante de Moisés, tiene el mismo nombre que Jesús. Y hay un paralelismo muy fuerte entre los dos personajes. Josué cruzó el Jordán a la altura de Jericó y entró en la tierra prometida. Jesús, hijo de Dios, fue bautizado al otro lado del Jordán por Juan Bautista, cruzó el Jordán y entró en la tierra prometida. Y veis cómo hay un paralelismo muy fuerte. Habló Yahvé a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: pasa ese Jordán, tú, con todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy. No se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás éxito en tus empresas y obrarás con inteligencia. ¿Veis? Nos da la impresión prácticamente que estamos leyendo de nuevo el Salmo 1. En el Salmo 1 se nos decía que el libro de la ley teníamos que meditarlo día y noche, que en ese caso seríamos como el árbol y tendríamos, todo lo que haríamos tendría éxito y obraríamos con inteligencia. Se dice lo mismo. No te he mandado, recordad la orden que os dio Moisés, siervo de Yahvé. A todo el que sea rebelde a tu voz y no obedezca a tus órdenes, en cualquier cosa que le mandes, se le hará morir. El libro de Josué, en el primer capítulo, porque este es el principio del libro de Josué, nos habla tanto del Salmo 1 como de lo que nos habla en el libro del Génesis. Es decir, tenemos un mandamiento y si no se cumple viene la muerte. Y el cumplir ese mandamiento es obrar con inteligencia. El verdadero conocimiento del bien, la verdadera inteligencia del bien es cumplir los mandamientos. Hay una tipología, Josué, Jesús, árbol de vida. Me vais a decir, es que en el texto de Josué no se habla del árbol de vida. Por supuesto que se habla, pero como en filigrana. ¿Quién es el que cruza el Jordán? El árbol de vida, Jesús, una persona que se llama Jesús, Yehoshua. Este Jesús que cruza
el Jordán es el árbol de vida. Y tenemos entonces la figura del árbol, que está como en filigrana, detrás de ese Josué Jesús, y luego está el río. Y está la ley que da la vida. Cristo comienza su vida pública cruzando el Jordán para entrar en Tierra Santa, que es el paraíso en la tierra. Jesús, Josué, como el árbol del Apocalipsis, cruza las dos riberas del río, y meditar y conocer la palabra de Dios es la clave para el éxito personal. ¿Veis ahí cómo todas las cosas fundamentales de la fe cristiana están en esos primeros capítulos, de esos primeros libros, de cada una de estas partes importantes de la Biblia? Saltamos del Antiguo Testamento al Nuevo y vamos directamente a la cruz, porque hemos dicho que la cruz es el árbol de vida. ¿Os acordáis del episodio que aparece en San Lucas, donde está el buen ladrón en la cruz, muriendo en la cruz junto a Jesús? Y en un momento dado le dice al mal ladrón: ¿no te da vergüenza decir eso, tú que estás en la misma damnación? Este es justo, ningún mal ha hecho, nosotros sufrimos por nuestros delitos. Y luego se dirige a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contesta: yo te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Estamos tan acostumbrados a esta frase que nos suena normal, pero es la única vez en el Nuevo Testamento en que se habla del paraíso. Y normalmente se habla de la vida eterna, pero no se emplea la palabra paraíso. ¿Qué es este paraíso? Es una mención del paraíso terrenal, del Gana Eden, del jardín de Edén. Eso es lo que se está mencionando. ¿Por qué? Porque el jardín de Edén lo que significa es la vida eterna. El hombre con el primer pecado fue expulsado del jardín de Edén y tenemos que volver a ese jardín de Edén. Tenemos que volver a ese jardín del origen, que es la vida eterna. En la vida eterna estaremos de nuevo en el paraíso con Jesús, que es el árbol de vida. En el Evangelio de San Juan, cuando Jesús está en la cruz, se nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Me voy a quitar la chaqueta porque hace un calor bastante fuerte. La primera vez que leí este texto en griego, me conmovió profundamente, porque es mucho más expresivo el griego que cualquier traducción. Lo que nosotros decimos con 3 palabras, todo está cumplido, o en latín con 2, consummatum est, en griego se dice con una sola, tetelestai. Es como si estuvieran diciendo de repente, cumplimiento. Es una sola palabra, es muy fuerte. Aquí nos está diciendo Cristo, nos está diciendo el texto sagrado, que toda la Biblia se cumple en la cruz. Toda la Biblia converge hacia la cruz, hacia el árbol de vida. Y en ese momento entregó el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo. Esto tiene 2 sentidos. No es uno u otro, son los 2 a la vez. Entregó el Espíritu, es decir, falleció, murió, y entregó el Espíritu, nos entregó el Espíritu Santo. Estas 2 cosas están. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo sale de la cruz. Ahí está el río que salía del centro del paraíso. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahí está el río. Esa sangre y ese agua que sale del costado de Cristo es el río. ¿Por qué? Porque son los sacramentos. Es decir, ¿cómo nosotros llegamos a los sacramentos? Llegando a la cruz.
conectándonos con la cruz, nos conectamos con la gracia de los sacramentos. Los padres de la Iglesia han explicado que la sangre y el agua figuraban los sacramentos, el agua del bautismo, la sangre de la Eucaristía. En el fondo figuran todos los sacramentos. Ese manantial de gracias que sale de la cruz sale del costado de Cristo. Es ese río del Espíritu Santo que llega a todos los cristianos. Volvemos al relato del Génesis. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los leños del jardín? Ahí vemos cómo el diablo es mentiroso y es el padre de la mentira. La primera cosa que dice el diablo en la Escritura es una mentira. Dios no había dicho no comáis de ninguno de los leños del jardín. Enseguida viene la exageración. Es imposible, es un mandamiento imposible, no se puede. No dijo eso. Dijo: comed de todos los árboles del jardín menos uno. Respondió la mujer a la serpiente. Entonces la mujer empieza a dialogar. Podemos comer del fruto de los leños del jardín, mas del fruto del leño que está en medio del jardín, Betoch Agán, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis siquiera, no vaya a ser que muráis. ¿No veis? No se trata de un mandamiento que está ahí como para fastidiar. Es un mandamiento que está ahí para dar la vida. Es lo contrario, pero la vida tiene sus exigencias, lógicamente. ¿Cuál era el árbol que estaba en medio del jardín? ¿Os acordáis? Al principio. ¿De qué árbol se decía que estaba en medio del jardín? ¿Del árbol? Del árbol de la vida, se decía al principio. Pero aquí nos están diciendo que el árbol del conocimiento del bien y del mal es el que está en medio del jardín. Y es la misma expresión, Betoch Agán, en hebreo, tanto en el capítulo 2, versículo 9, como en el capítulo 3, versículo 3. Da la impresión de que el árbol es doble. En algunos momentos parece que son dos árboles distintos, y en otros momentos parece que es el mismo árbol. Y esa ambigüedad es querida por el texto sagrado, porque nos está diciendo algo muy profundo. El árbol de vida y el árbol del conocimiento son como las dos caras de la misma moneda. El árbol de vida es vida, si cumplo los mandamientos. Si no los cumplo, es árbol de muerte. Es árbol del conocimiento perverso del bien y del mal, no del buen conocimiento del bien y del mal, como Dios lo tiene, sino del conocimiento del bien y del mal en contra de Dios. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses. Entonces aquí la traducción se puede traducir tanto seréis como dioses como seréis como Dios, porque una de las palabras que tenemos en hebreo para decir Dios es Elohim, que tiene un plural majestático. Entonces se puede traducir tanto como Dios, y entonces pues cuando se habla de Dios, pues el verbo siempre está en singular, o se puede traducir como dioses. Y entonces, si en una frase se hablara de los dioses, pues el verbo estaría en plural. Pero aquí, como no hay verbo, vosotros seréis como Elohim. Entonces, como Dios o como dioses, conocedores del bien y del mal. En el fondo es la misma idea. Es decir, tenéis que ser como Dios. Tenéis que suplantar a Dios. Tenéis que ser como todopoderosos. Tenéis que ser como dioses, conocedores del bien y del mal. Es un conocimiento del bien y del mal en contra de Dios, no con Dios. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que también comió. Aquí tenemos tres elementos. El árbol es bueno para comer, es apetecible a la vista y es excelente para lograr sabiduría. Son las tres concupiscencias, los tres aspectos de la concupiscencia de los que nos habla San Juan en su primera epístola. Todo lo que hay en el mundo es epithymia tes sarcos, concupiscencia de la carne, y epithymia ton oftalmón, concupiscencia de los ojos, y alasdoneia tu viu, y soberbia de la vida.
Y aquí nos dicen en hebreo, bueno para comer, tov ha'etz lema'achal, y deseable para los ojos, la concupiscencia de los ojos, veki ta'avahu le'ainaim, y delectable para adquirir inteligencia. No siempre se traduce bien. Ve nechmada ha'etz le'askil. Le'askil significa para adquirir inteligencia. Con lo cual están aquí los tres aspectos de la concupiscencia. El primer pecado es como una síntesis de todos los pecados. Concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, soberbia de la vida. En el Deuteronomio, que es el quinto libro del Pentateuco, en el primer capítulo del Deuteronomio, se nos habla también de algún modo del leño de vida. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, Dios está dirigiendo a Moisés. Él entrará allá. Anímale, porque él hará que Israel la posea. Y vuestros pequeños, que dijisteis que vendrían a ser presa, y vuestros hijos, que hoy no tienen conocimiento del bien y del mal, entrarán allá, y a ellos yo la daré, y ellos la poseerán. En otras palabras, ¿quién es el que entra en la tierra prometida? ¿Quién es el que entra en el paraíso? ¿Sabéis que el paraíso es figura de la tierra prometida? Y la tierra prometida es figura de la vida eterna. Todo está conectado. El paraíso, la tierra prometida, la vida eterna. Todo eso está conectado. ¿Quién es el que va a entrar en la vida eterna? El que es como un niño, el que no tiene el mal conocimiento del bien y del mal. Tiene un conocimiento del bien y del mal, pero con Dios, no contra Dios. El que no ha comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese, en el fondo, está comiendo del árbol de la vida. Ese es el que entra en el árbol de la vida, en el paraíso. Es lo que dice el Salmo 1, que hemos visto antes. Porque Yahvé conoce el camino de los justos. Y aquí tenemos el verbo en hebreo yodea, conocer. La palabra conocer en hebreo es muy fuerte, es una palabra que implica experiencia. Sabéis que tiene muchos sentidos. Se dice, por ejemplo, que Adán conoció a su mujer Eva y Eva concibió. ¿Veis cómo el verbo conocer no es solamente intelectual, es un verbo experiencial? Porque Yahvé conoce el camino de los justos, tiene experiencia del camino de los justos, mientras que el camino de los impíos se pierde. El conocimiento del bien y del mal no es simplemente un conocimiento intelectual, es hacer esa experiencia. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Yo no sé si hay higueras en Guatemala, pero la higuera, que es un árbol mediterráneo, es un árbol que tiene hojas muy grandes. Entonces se entiende que fueran precisamente hojas de higuera, porque para hacer unos ceñidores, pues con hojas de higuera basta con tomar 4 o 5 y ya se tiene el ceñidor. Son enormes las hojas. Oyeron luego la voz de Yahvé Dios, que caminaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios en el leño del jardín. He traducido literalmente, porque aquí hay que decir una cosa. El nombre está en singular, leño, pero tiene un valor plural, es como un colectivo. El sentido sería entre los leños del jardín. Pero en hebreo se dice Betoch etz Hagan. Es la tercera vez que nos aparece la expresión Betoch Hagan o Betoch etz Hagan. Y se ve un poco como la evolución. La primera vez que apareció en medio del jardín era para hablar del árbol de vida. La segunda vez era para hablar del árbol del conocimiento del bien y del mal. La tercera vez, vamos de mal en peor, es para hablar de un árbol que impide llegar a Dios. Ya no es el árbol que permite llegar a Dios, el árbol de vida. Ya no es el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el árbol de la transgresión. Es un árbol que impide llegar a Dios. Puesto que Adán y Eva no siguieron el mandamiento, el leño se transforma en un obstáculo entre el hombre y Dios. El leño se vuelve para ellos leño de muerte. San Agustín, en una obra que se llama De Genesi ad Litteram, o sea, la interpretación literal del Génesis, cita un pasaje del libro de los Proverbios, donde se dice que la sabiduría es leño de vida para los que de ella echan mano.
y felices son los que la abrazan. Este texto del libro de los Proverbios en las sinagogas aparece muchas veces. A mí me llamó mucho la atención una vez. Yo fui a asistir a la bar mitzvah del hijo de un amigo mío. La bar mitzvah significa, los judíos cuando llegan a la edad de 13 años, pasan a ser adultos en la ley. Y entonces hay una ceremonia en que en la sinagoga pues leen un trozo de la Torá, y entonces a partir de ese momento son sujetos de la ley, tienen que cumplir toda la ley, son adultos y entonces están obligados a cumplir la ley hasta su muerte. De hecho, en hebreo se dice que una persona que ha fallecido ha sido liberado de sus obligaciones con la ley. Se dice, ha sido liberado. ¿Qué significa ha sido liberado? Ha fallecido. Quiere decir que ya no tiene que cumplir con las obligaciones de la ley porque ya falleció. Entonces, me llamó mucho la atención. Vosotros sabéis que en la sinagoga pues tenéis un lugar que se llama Arón Abrit, que se podría traducir como el arca de la alianza, y ahí se giran las cortinas y se encuentran los rollos de la ley. Entonces el rollo de la ley siempre es como un rollo que se desenrolla, de la misma manera que Jesús leyó el libro de Isaías en la sinagoga de Nazaret, pues lo mismo, ¿no? Se desenrolla y entonces lo leen. Y luego se vuelve a enrollar. Y entonces para poder desenrollar y enrollar hay como unas tiritas de madera, unas vigas de madera, y me enteré que estas vigas de madera tienen un nombre en hebreo, Etz Ahaim, leño de vida. Entonces esto es llamativo, porque ¿qué pasa? El leño de vida, ¿qué tiene alrededor de él? La Torá, la ley. ¿Quién es la ley? Jesús, Cristo mismo es la ley. Cristo mismo es el que nos da la vida, la vida que viene de la ley de Dios. Pero entonces ese madero, ¿qué tiene enrollado en torno a sí mismo? El libro de la ley. ¿Quién está enrollado de algún modo? En la cruz, Cristo mismo, ¿no? ¿Veis? Es muy fuerte este paralelismo. Jesús es leño de vida. En cuanto al leño del conocimiento, el mal viene no del leño, sino de la desobediencia a Dios. Comiendo del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, el hombre reconoce, experimentando el castigo que sigue, toda la diferencia que existe entre el mal y el bien. O sea, cuando el hombre peca, ahí se da cuenta amargamente de toda la diferencia que hay entre el mal y el bien. Y por eso es conocimiento del bien y del mal. Volvemos, o pasamos más bien, al final, al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, y dentro del Apocalipsis, yo diría que de algún modo al punto, a la cima del Apocalipsis. El Apocalipsis empieza con el libro que tiene 7 cerrojos. ¿Os acordáis? Está ese libro que tiene 7 cerrojos, que nadie lo puede leer. Entonces es terrible porque nadie lo puede leer, pero llega el Cordero degollado y él puede abrir los 7 cerrojos. Entonces se van abriendo un cerrojo detrás de otro. Y a cada vez que se abre un cerrojo, hay algo que ocurre. Y luego, cuando se abre el 7º cerrojo, entonces empiezan las 7 trompetas del Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que nos cuesta mucho entender, pero que es un libro precioso. Cuando se tienen las claves para entender el Apocalipsis, es un libro que es revelador. Entonces empiezan, después de los 7 cerrojos, al descorrerse el 7º cerrojo del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis, empiezan las 7 trompetas. Cuando llegan las 3 últimas trompetas son los 3 ayes. Hay un águila que empieza a volar en el cielo diciendo, el primer ay ha llegado, pero aún quedan 2 ayes, ¿no? Los 2 primeros ayes han llegado, pero aún queda el tercer ay. Entonces la 7ª trompeta, ese es el tercer ay. ¿Y qué pasa ahí? Ahí de repente se abren los cielos y hay 2 señales. Una primera señal, que son 2 señales que es como una sola.
La primera señal es que se ve el arca de la alianza en el cielo. Vosotros sabéis que lo que era el arca de la alianza. En el templo de Jerusalén estaba el arca de la alianza. En el arca de la alianza, en el Sancta Sanctorum, el templo de Jerusalén tenía como dos estancias, el Sancta y el Sancta Sanctorum, en español, el Santo y el Santo de los Santos. Eran como dos estancias. En el Santo de los Santos nadie entraba, nunca, salvo una vez en el año y el sumo sacerdote. Era el único que podía entrar. Y entraba el día del Yom Kippur. Ese día entraba en el Santo de los Santos. Entonces, era un lugar solemnísimo, un lugar clave. ¿Y qué había en el Arca de la Alianza que estaba en el Santo de los Santos? Pues ahí había el maná, se había conservado una parte del maná, que había, o sea, ese pan que recogían, ese alimento misterioso que recogían los hebreos caminando por el desierto, y que alimentaba a los hebreos en su caminar por el desierto. Y luego estaban los 10 mandamientos, las 2 tablas de los 10 mandamientos. Eso estaba ahí. Y de algún modo la presencia de Dios entre su pueblo estaba presente en ese arca de la alianza. Era lo más sagrado que tenían. Ahí estaba lo que llamaban los hebreos la Shejina, la presencia de Dios. Entonces, cuando se descorre el último cerrojo, cuando suena la última trompeta y el tercer ay, ¿qué pasa? En el cielo se ve una señal poderosa que es el arca de la alianza. Y acto seguido, una mujer con corona de 12 estrellas y la luna a sus pies. Por eso, si vais algún día a Tierra Santa, veréis que en Abu Ghosh, el lugar donde está Saxum, hay una colina que se llama la colina de Kiryat Yearim. Sobre esa colina estuvo el arca de la alianza durante, no se sabe, 20, 50 años. Y desde allí, David tomó el arca de la alianza y la llevó a Jerusalén para meterla aún no estaba construido el templo lo va a construir Salomón, su hijo Salomón, pero para ponerla en la tienda que prefiguraba el templo. Entonces, cuando uno va hoy a Abu Ghosh, ve el monte de Kiryat Yearim y sobre las ruinas de una iglesia bizantina hay hoy en día una iglesia moderna y en la cabeza de la iglesia hay una estatua enorme de María. ¿Por qué María? Porque María es arca de la alianza. Decimos cuando rezamos el rosario, arca de la alianza. ¿Por qué? Porque están estas dos señales, el arca de la alianza y María. ¿Por qué María es arca de la alianza? Porque María tuvo en su seno a Cristo mismo, a Dios mismo, a la Shejina, a la presencia de Dios entre su pueblo. María es como un templo, es como el templo. Es mucho más que el templo, porque tuvo a Cristo mismo en cuerpo y alma en su seno, ¿no? Entonces es el arca de la alianza. Y tenemos esta mujer que está a punto de dar a luz, y ahí aparece el gran dragón, la serpiente del principio. Para que no nos quepa la menor duda, ese dragón es la serpiente del principio, es decir, la serpiente del Génesis. Cuidado, la serpiente del Génesis es el diablo. El que se llama diablo y Satanás, el que hace que se pierda toda la tierra. Volveremos a hablar de la mujer y del dragón. Al hombre, entonces, el hombre ha pecado y llega lo que dice Jesús, lo que dice Dios a la mujer primero y luego al hombre. Primero al hombre y luego a la mujer. Al hombre le dijo, por haber escuchado, primero a la mujer y luego al hombre. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del leño del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. ¿Veis cómo el castigo del pecado original no es el trabajo, sino la fatiga que sentimos al realizar el trabajo? Ese es el castigo. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. En latín, pulvis es et in pulverem reverteris. Y dijo Yahvé Dios, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal.
Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del leño de la vida, y comiendo de él viva para siempre. Y le echó Yahvé Dios del jardín de Edén para que trabajara el suelo de donde había sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante, al oriente del jardín de Edén, querubines y la llama de espada refulgente para guardar el camino del árbol de la vida. Son palabras misteriosas en un lenguaje figurado que están diciendo verdades como puños, que es que a partir del pecado de Adán entra la muerte. Somos mortales y solo recuperamos la vida eterna en la medida en que nos conectemos con la cruz de Cristo. ¿Qué son esos querubines? En la Biblia, los querubines son ángeles, unos seres espirituales que transportan el trono de Dios, que están presentes en las teofanías divinas y que protegen el arca de la alianza. ¿Veis un poco cómo volvemos al tema del arca de la alianza? Están los querubines que protegen el árbol de vida, que protegen el arca de la alianza. Saltemos de nuevo al Apocalipsis. Lo que os decía antes, ¿no? Hay que saber que los capítulos de la Biblia, la división por capítulos no es una cosa que está revelada, es tardía. Hasta el siglo XII, en la Biblia no se distinguía por capítulos, ¿no? Se pusieron después para facilitar la lectura, en el siglo XII. Y la división por versículos es aún más tardía, del siglo XV. Lo que es importante es el texto. Entonces, cuando vemos el texto, nos damos cuenta de que hay una unidad muy fuerte en la séptima trompeta. Es decir, que empieza no se puede cortar desde el punto de vista literario el final del capítulo 11 con el principio del capítulo 12, porque forma parte de la misma unidad. Entonces se habla del signo del arca de la alianza al final del capítulo 11 y del signo de la mujer al principio del capítulo 12. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el santuario. Y se produjeron... Aquí ha pasado algo ahora. Y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores de parto, con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón pardo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. El dragón se plantó, en el griego dice que está de pie. El dragón, o sea, imaginaros una serpiente de pie. El dragón se plantó delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Está claro que aquí hay un lenguaje figurado. La mujer se refiere a María y se refiere a la Iglesia. Entonces, María se puede decir que junto a la cruz ha sufrido dolores de parto por alumbrar a cada cristiano junto a la cruz. Esos dolores de parto que no sufrió cuando dio a luz a Cristo, los sufrió junto a la cruz. Entonces, por eso hay que leer todo este texto entendiendo que es un lenguaje figurado. El hijo varón que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, eso es una cita del Salmo 2, que es un salmo mesiánico. Está claro que esta mujer es madre del Mesías. Y tenemos enfrente al dragón. Y sabéis lo que pasa, ¿no? El hijo fue arrebatado junto al trono de Dios y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. ¿Qué significa 1260 días? Cada cifra en la Apocalipsis tiene un sentido súper profundo. 1260 días son 3 años y medio, redondeando el número de días,
del año a 360. Es decir, es un año, 360, más 2 años, perdón, son 2 años, 2 veces 360, más un año, una vez 360, más la mitad de un año. 2 tiempos, un tiempo más la mitad de un tiempo. Con lo cual, 360 por 3 más 360 dividido por 2 son 1260. Cuando el dragón vio que había sido arrojada a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande. Se habla de ese águila en el libro del Éxodo, porque Dios saca a su pueblo de Egipto con las alas del águila, ¿no? Es una figura, una metáfora que aparece en el libro del Éxodo. De la misma manera, a la mujer se le dieron las 2 águilas del águila grande para volar al desierto, a su lugar, donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo. 1 año y 2 años y medio año. ¿Qué es 3 y medio? La mitad de 7. ¿Qué significa 7? Es el número de la perfección. ¿Por qué el 7 es el número de la perfección, el símbolo de la perfección en la Biblia? Porque si uno mira, 7 son 3 y en medio hay 1 y otros 3. Es decir, es el perfecto equilibrio. 3, 3 y 1 en medio. Y además es un número que es un número prima, es un número primo, es un número impar, es un número que es indivisible, es el número de la perfección. Por eso se habla de los 7 días de la semana, se habla de los 7 brazos del candelero, se habla, el número 7 aparece los 7 sacramentos, etc. Es el número de la perfección. Pero en cambio, 3 y medio es la mitad, con lo cual es el número del tiempo imperfecto. Es un tiempo que no es perfecto. La mujer, que representa tanto a María como a la Iglesia, aquí estamos hablando del tiempo de la Iglesia, del tiempo en la Iglesia en esta tierra, que es el tiempo imperfecto. San Agustín, en su comentario sobre los Salmos, dice que el símbolo es doble. Jesús ha nacido como en el desierto, de la virginidad de María. La mujer es a la vez María y la ciudad de Dios. Es decir, la mujer es a la vez María y la Iglesia. Y no es un problema que sea las 2 cosas a la vez. Los símbolos, sobre todo en los textos de San Juan y en los libros joánicos, en los libros de San Juan, son extremadamente ricos, ¿no? Tienen varios sentidos a la vez. Y eso es todo lo que hace la belleza de la Escritura Santa. Entonces el dragón vomitó de sus fauces detrás de la mujer como un río de agua para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer. Abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Fijaos lo que pasa aquí. Tenemos a la mujer que está a punto de dar a luz. Y tenemos al dragón que se ha erguido, que está de pie. María es la nueva Eva. María es la anti-Eva. Eva fue la infidelidad. No obedeció, desobedeció. María obedece. Todos los padres de la Iglesia, desde San Justino, nos dicen que María es la nueva Eva, la anti-Eva, la que repara la falta de Eva. ¿Qué hizo Eva? Eva estaba de pie y enfrente estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba la serpiente. Y Eva codiciaba el fruto de la serpiente, el fruto que custodiaba la serpiente. Y lo arrancó y lo tomó. Aquí tenemos lo contrario. María es el nuevo árbol, no del conocimiento del bien y del mal, sino el árbol de la vida. Porque María da la vida. ¿Quién nos da la vida? A Cristo mismo nos da la vida. ¿Quién está enfrente? Esta vez es la serpiente que quiere tomar el fruto del árbol de la vida. Pero no le va a hacer nada. ¿Veis? Vemos cómo del principio de la Biblia al final de la Biblia se ha cambiado todo. Es la historia de la salvación. Empezó mal y acaba súper bien. De un gran mal, Dios sacó un bien aún más increíble. La redención.
Y entonces esto es lo que tenemos en el libro del Apocalipsis. ¿Veis? Y además hay que ver cómo María es a la vez la madre del Mesías y la madre de todos los que guardan los mandamientos de Dios, de todos nosotros. María es lo que hizo junto a la cruz. En la cruz estaba el árbol de vida y enfrente estaba María. Y ahí María, Cristo le dijo a María, este es tu hijo. Y le dijo a San Juan, esta es tu madre. Y gracias a Dios que no nos dan el nombre de San Juan en ese pasaje, porque así cada uno de nosotros puede ser San Juan. María en ese momento fue madre de la iglesia, porque dio a luz de algún modo, espiritualmente, a San Juan. Y en San Juan somos todos hijos de María. Podemos ir un poquito más lejos con esta idea, mostrando cómo el árbol de vida, en el fondo, es la cruz y el fruto del árbol de la vida es la Eucaristía. Yo este año debo de reconocer que asistí a un congreso en Nueva York y en ese congreso, bueno, era un congreso de los que hablan latín. Sabéis que la lengua latina es una lengua que está resurgiendo y la gente que habla latín es muy joven. La media es 25 años. Cada año voy a Nueva York y ahí hay 300 personas que son los que en Estados Unidos hablan latín y todos tienen como 25 años y hablan latín fluido, ¿no? Y hacen preguntas y asisten a conferencias que son todas en latín. Y también ofrecen a los que quieran la posibilidad de asistir a una misa en latín. Os adelanto que era la forma ordinaria de la liturgia, o sea, la misma misa que todos conocéis, pero en latín. Entonces yo he asistido a muchas misas en latín, pero fue la primera vez en mi vida que escuché una homilía en latín. Entonces el sacerdote estaba leyendo la homilía, era un sacerdote mayor que había escrito la homilía en latín, y de repente oí una frase y dije, esto parece que está citando a alguien, esto es precioso. Estaba comentando el Salmo 1. Entonces al final de la misa pedí poder tener la hoja y me la llevé. Me la dieron, me la llevé. Y entonces googleé la frase en cuestión. Y me di cuenta de que era un autor que nunca ha sido traducido a ninguna lengua. Honorio Augusto Dunensis, un autor del siglo XII que vivió en un monasterio del sur de Alemania y ha escrito cosas preciosas y nunca ha sido traducido. Y una de las cosas que decía, y la frase en la que me había llamado la atención, es que el árbol que está en el Salmo 1 es el árbol de la vida. ¿Y cuál es el fruto del árbol de la vida? Ese fruto que no pudo tomar Adán para tener la vida eterna. Pues Cristo mismo, porque el árbol es la cruz. ¿Y dónde nos da Cristo mismo a sí mismo? Pues en la Eucaristía. Por eso, si os fijáis bien, en el capítulo 6 de San Juan se dice, el que come de este pan vivirá para siempre. Vuestros padres comieron el maná, pero murieron. El que coma de este pan y beba de esta sangre, yo le daré la vida eterna y lo resucitaré en el último día. Con lo cual, ¿cómo se puede llegar a tener la vida? ¿Cómo se puede llegar al árbol de la vida? Recibiendo la Eucaristía con buenas disposiciones. Y con esto damos por concluida la conferencia. Muchas gracias.